Bueno, pues una vez más, bienvenidos al webinar de polígonos, en el cual vamos a estar viendo los usos y herramientas de estos polígonos dentro del diseño PCB, precisamente o más enfocado a Altium Designer. Bueno, el contenido de este webinar va a ser el siguiente: ¿qué es un polígono en Altium Designer? Funciones de un polígono, beneficios de usar polígonos, tipos de polígonos según el relleno, creación de polígonos en Altium Designer, una pequeña conclusión y al final una sección de preguntas y respuestas. Bueno, sin más, pues vamos a comenzar. Entonces, primero, pues, ¿qué es un polígono en Altium Designer? En sí, en el diseño de circuitos impresos, un polígono pues es una región delimitada dentro de una capa de cobre que representa un área conductiva. Los polígonos se utilizan principalmente para distribuir conexiones eléctricas de forma eficiente y para rellenar grandes áreas de cobre, como planos de tierra o planos de potencia en general. En Altium Designer, entonces, los polígonos son elementos dinámicos y personalizables que interactúan con otros objetos o primitivas, llámese trazos, llámese pads, llámese villas, etcétera, ajustándose automáticamente para que mantenga las reglas de diseño definidas y puedas tener tú un diseño bien estructurado y sin la necesidad de preocuparte porque viole las reglas de diseño que tú ya hayas puesto o que hayas tenido desde un principio. Bueno, las funciones de un polígono o algunas de las funciones del polígono son las siguientes. Distribución eléctrica. Los polígonos permiten la conexión uniforme de múltiples puntos eléctricos de un mismo nodo, llámese la tierra, como ya decíamos, líneas de alimentación o inclusive nodos que tengas y que no sean de potencia o que no sean de alimentación, pero que requieran un polígono porque es un nodo que se conecta a varios componentes. Como siguiente tenemos la reducción de la impedancia, que pues al proporcionar un área conductiva mucho más amplia, pues obviamente los polígonos reducen resistencia e impedancia de las conexiones, mejorando pues el rendimiento del circuito. Como siguiente tenemos lo que es el control de EMI o interferencia electromagnética. Los planos de referencia formados por polígonos ayudan a minimizar el ruido y las interferencias electromagnéticas, creando como un tipo blindaje para el circuito que se encuentra dentro de este plano, bueno, de este polígono. También, obviamente, mejora el enfriamiento, ya que a los polígonos actúan como disipadores de calor al extender áreas de cobre que ayudan a transferir el calor que se genera por componentes de alta potencia. Al tener mayor distribución de cobre, se hace la distribución más grande y obviamente la disipación de calor va a ser muchísimo mejor. Y también, pues, ahorro de material, ya que los polígonos optimizan el uso de cobre en la fabricación de los PCBs, lo que reduce costos y lo que reduce desperdicios, ya que no le estás quitando grandes cantidades de cobre a tu placa, sino que las estás utilizando para beneficio de tu circuito. Bueno, como siguiente tenemos lo que son los beneficios e importancia de usar los polígonos. Primero, eficiencia eléctrica. Un polígono que se encuentra bien diseñado garantiza entonces una distribución uniforme de la corriente y mejora el rendimiento del circuito. También el cumplimiento de la regla de diseño o DRS, perdón. Los polígonos en Altium interactúan, como ya les comenté, dinámicamente con otros elementos, con otras primitivas, para cumplir con las reglas de diseño de separación, de ancho de trazo, de clearance, de áreas de restricción, etcétera, etcétera. Estos polígonos se van a regir por ese tipo de reglas sin afectar lo demás que se encuentra en tu circuito, dando o garantizando más fiabilidad a tu circuito o a tu diseño y que no tengas la duda de si ya lo puse, me hizo generar un corto, etcétera, etcétera. Estos ya se rigen sobre esas reglas. También tenemos lo que es la flexibilidad y personalización. Los polígonos pueden ajustarse fácilmente a través de herramientas de diseño dinámico, lo cual pues permite modificar tanto la forma como el tamaño,
a qué se va a conectar y sin afectar el resto del diseño. Tú puedes personalizar, esa es la flexibilidad de este tipo de polígonos o de este tipo de herramienta, que tú puedes utilizarla para personalizar la conexión que tú quieras, lo puedes asignar la conexión que tú quieras, le puedes dar la forma que tú quieras y es un elemento muy dinámico que tú puedes utilizar para todo el circuito. También optimización del espacio. Obviamente, pues esto al momento de colocarlo, pues rellenan automáticamente áreas que no son utilizadas del PCB y maximizan el uso del espacio disponible. Toda aquella área que no tenga un circuito, un componente, una pista u otra cosa, se va a rellenar con pues con este polígono y se va a utilizar esa área que se encuentra, digamos, muerta, no muerta, sino disponible, que ya no se necesita, y así optimizamos más el uso del cobre y el uso de ese espacio de la plaquita. Bueno, como siguiente tenemos lo que son los tipos de polígonos, pero según el relleno. Primero tenemos como el más común de todos, que es el sólido. Pues obviamente el área del polígono se llena completamente con cobre sólido, creando una región uniforme y continua, como lo pueden ver en la imagen. En la parte de color rojo más intenso es la parte del polígono que se colocó y los demás pues son las pistas, sin necesidad de tener alguna discontinuidad, se colocó de esa forma. Y bueno, proporciona obviamente la máxima conductividad debido a la continuidad del material, como ya les comenté. Es ideal, como les dije, para planos de tierra o planos de potencia. Por lo general, siempre este tipo de polígonos se utilizan para esos dos, para para señales de potencia, llámese BCC, llámese GND, llámese NET o llámese BCC de otro tipo, siempre se utilizan porque, como les dije, da una mayor eficiencia eléctrica, entonces es muchísimo mejor optar por un polígono para ese tipo de conexiones. También ofrece, como ya les dije, una mejor disipación térmica y el apantallamiento electromagnético o el blindaje electromagnético. Bueno. Ese, por un lado, ese se utiliza o es más utilizado en proyectos más, en placas rígidas o en proyectos más comunes. Por lo general siempre es para proyectos o es el utilizado, el optado para proyectos pequeños, proyectos grandes que no requieran un polígono, pues, especial, digámoslo así. Y es como que el más preferido y el más útil. Ahora, también tenemos el siguiente, que es el hatch o que es de rejilla. El área del polígono se rellena, pero con un patrón de líneas, como se observa en la imagen, de rejilla, en lugar del cobre sólido, formando así una malla en toda la placa o en toda la sección que nosotros hayamos colocado en nuestro polígono. Sus características, pues obviamente que este tipo de polígonos nos da la opción a configurar la rejilla, o sea, permitiendo que puedas ajustar tanto el ancho de las líneas como el tamaño del espacio entre ellas, o sea, los cuadritos que se ven en medio de las líneas. También esto reduce el uso del cobre en el diseño, lo que puede ser útil para PCBs de bajo costo o para evitar problemas de distorsión térmica, etcétera. Sus ventajas, como ya les dije, menor cantidad de cobre utilizado, evita problemas de deformación para ciertas tecnologías de PCBs y se pueden utilizar para aplicaciones de baja frecuencia y baja potencia. El anterior se puede utilizar, el sólido, se puede utilizar para aplicaciones de alta frecuencia y alta potencia. Por lo general, el hatch, es utilizado en diseños con placas flexibles, ya que como tenemos menos cobre, da como que una mayor flexibilidad o ayuda a que no esté tan rígida la placa y se puede, ese movimiento flexible o la intención de que sea flexible no la afecte por el tipo de polígono. Pero de todos modos, si necesitamos polígono, podemos optar por que nos da también una fiabilidad mayor, nos da todas las características de distribución de calor, mejora de distribución energética, pero obviamente con un poquito menos de cobre, un poquito menos que el sólido, pero me sirve para aplicaciones, por ejemplo, como ya les dije, flexibles.
Si lo necesitas o si lo requieren, ahí está esa opción. Y ya por último, tenemos lo que es el non. El non en sí, pues es un polígono que está definido por sus bordes, pero este no se rellena con cobre. Esto significa que no tiene impacto eléctrico en la capa del PCB. Sus características, pues obviamente que el contorno del polígono puede utilizarse como referencia visual o para definir áreas restringidas, pero este no contribuye, como ya les dije, eléctricamente en este momento. O sea, el polígono no se vierte sobre toda la placa, sino que deja el área interior vacía. Esto porque yo estoy realizando mi diseño y digo, bueno, por lo general muchos lo que hacen es, yo estoy moviendo mis componentes y lo que quiero es delimitar mi área donde yo voy a colocar un polígono, pero quiero que este polígono no me esté, digamos, afectando o visualmente o me esté afectando en mis componentes. Que cuando yo mueva mi componente me va a dar un error porque ya está tocando el polígono, que cuando yo muevo una pista ya me da error porque ya tocó el polígono, etcétera, etcétera. Es un poquito más también visual, te ayuda a que no tengas tanta carga visual en tus componentes y no te confundas con tantas pistas, con tantos componentes, pero sí te dice dónde ya se colocó pues un polígono. Entonces, en este caso, lo que generalmente hacen con ese es que se coloca el polígono en forma de non y hasta el final de tu diseño, si tú lo requieres o si tú quieres, ya nada más cambias esa parte de non por un sólido o por un hatch. Esa es como que más principalmente la función de este tipo de relleno o de no relleno, más bien. Bueno, entonces ahora lo que yo voy a hacer es que me voy a pasar a mi software. Voy a dejar de compartir un momento mi pantalla y me voy a pasar a mi software. Me parece que es este. Ok. ¿Me pueden indicar si ya se ve el software, por favor? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, ya una vez que yo estoy en mi software, yo ya hice, en este momento yo voy a hacer una demostración en una PCB vacía para demostrar algunos de las características del polígono. Ya posteriormente me voy a pasar una con un circuito para demostrar otras características o herramientas que tiene. Aquí yo ya inicié, obviamente, mi proyecto, perdón. Yo ya puse mi PCB, yo ya tengo mis componentes aquí listos. Ahora yo quiero decir cómo voy a colocar un polígono. Hay dos maneras. La primera, nos vamos a nuestro Active Bar. En nuestro Active Bar tenemos una herramienta que se llama Place Polygon Proof. Es como que este rectangulito. Le vamos a dar clic y nuestro mouse se va a cambiar a una cruz verde. Eso significa que ya estamos en el modo de colocación de polígono. Nosotros nos vamos a ubicar en donde queramos empezar el polígono, le vamos a dar clic izquierdo y nos va a desplegar una vista de unas líneas como guías de cómo se va a ir colocando nuestro polígono. Estando en este momento, en esta parte de la aplicación de mi polígono, sin dar otro clic, yo voy a tener, como les digo, esas líneas guía y puedo hacer diferentes acciones con esas líneas. La primera, yo tengo, por ejemplo, esta figura de un triángulo en 45 grados. Lo que puedo hacer es le puedo dar barra espaciadora y me va a cambiar la orientación de ese triángulo, de cómo lo voy a colocar. Si le vuelvo a apretar barra espaciadora, va a cambiar hacia el otro lado el vértice donde se va a colocar por primera vez. Ahora, yo tengo 5 modos de colocación de polígono. La primera es, para yo cambiar entre los diferentes modos, perdón, le voy a dar Shift, barra espaciadora, y automáticamente, si vieron, se me cambió la parte no cambió los 45 grados, lo que cambió es el redondeo de mi polígono o de la esquina de mi polígono, de mi vértice. Este es el modo de 45 grados con redondeo. Le vuelvo a dar Shift barra espaciadora y ahora me cambió a un modo de 90 grados con ángulo recto. Le vuelvo a dar, me cambió a un modo de 90 grados con redondeo en el vértice. Y por último le vuelvo a dar Shift barra espaciadora y me cambió a un modo de cualquier ángulo o de una línea recta.
Yo así puedo ir colocando, dependiendo cómo lo requiera, ir cambiando mi modo de colocación con esa herramienta. Ahora, me voy a cambiar a un modo de 90 grados. Y si se fijan, todas nuestras líneas están continuas. Pero yo al momento de colocar un polígono, me va a salir el área verde que me va a indicar dónde se está colocando ya. Si me salgo, esa área verde es la que me va a indicar dónde se colocó mi polígono. O el tamaño de mi polígono, o bueno, lo que se rellenó con el polígono. Pero si se fijan, lo que pasó es que este fue el punto donde inicié, este fue el vértice y este fue el otro vértice donde tengo mi mouse. Se colocaron los dos vértices al mismo tiempo. Entonces yo puedo tener la opción de tener esa manera de colocar dos vértices al mismo tiempo. Voy a borrar este. Ahora, lo que puedo hacer también es que digo, bueno, no quiero colocar dos vértices al mismo tiempo, quiero colocar solo uno. Bueno, le doy en la tecla del uno y si se fijan me cambió de mi línea continua a una línea discontinua o punteada. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente va a colocar en la parte de la línea punteada. Si yo le doy clic, se fijan que no coloco nada, no coloco ninguna región porque obviamente nada más es una línea, la con la que empezó. Le vuelvo a dar clic y solamente me colocó polígono en donde se encontraba la línea continua. ¿Y esto qué es? Cuando yo coloco o le doy clic, si se fijan, la línea punteada es donde se va a colocar el polígono. Y la línea continua, perdón. Y la línea punteada es donde va a seguir mi siguiente línea. Yo no la puedo mover. Digamos que es como una vista hacia el futuro de dónde quiero que se vaya a colocar. Si se fijan, tengo la línea continua, tengo la línea punteada, le doy clic, no me genera nada porque obviamente es una línea. Y ahora me sigo la línea recta hacia la izquierda y me va a colocar el siguiente vértice y ahora esta línea se va a mantener recta, no la voy a poder mover ni para arriba ni para abajo. Entonces es otra forma de poder ir colocando yo mi polígono, ya sea que lo quiera o que coloque dos vértices o una sola vértice. Y, por ejemplo, yo digo, ya coloqué mi polígono, pero me equivoqué. Sin salirse de este modo, le voy a dar backspace o retroceder y me va a ir borrando todos los últimos cambios que yo haya hecho hasta el final, hasta regresar a mi primer modo. Entonces, todos los cambios que yo haya realizado, le sigo dando backspace y los voy a ir quitando de uno por si me llegase a equivocar en alguno. No tengo que salir del modo, solamente le doy la tecla y va regresando y ya lo puedo corregir. Bueno, ahora yo voy a colocar un polígono cuadradito. Ya cuando quiera terminar de colocar polígono, bien le puedo dar el clic derecho en el mouse o simplemente le puedo dar escape y se quita y ya me generó mi polígono. Ahora, para mover un polígono, yo ya tengo mi polígono listo en mi pantalla, bueno, en mi placa, perdón. Y lo que puedo hacer para yo moverlo es, le doy clic izquierdo y se me va a cambiar mi mouse a una cruz con flechas. Le voy a dejar seleccionado mi mouse y lo puedo mover o arrastrar a donde yo quiera. Ahora, en este modo de moverlo, yo tengo igual otras herramientas. Por ejemplo, si yo le doy barra espaciadora, se me va a mover del lugar o me va a rotar según donde tenga colocado mi punto de movimiento. Si lo vuelvo a agarrar y ahora le doy L, lo suelto y si se fijan cambió de un color rojo a color azul. Esto quiere decir que yo cambié de arriba hacia abajo o en este caso de capa. Cambié de una capa top a una capa bottom. Por si quiero que este polígono haya estado en la capa bottom, pues solamente le aprieto la tecla L y los va a intercambiar entre estas dos capas. Le vuelvo a dar la tecla L y me lo vuelvo a cambiar hacia la parte de la capa de top. Igual. Para yo creo que voy a utilizar un triangulito para que se vea más visual. Ahora, igual, agarro mi polígono, lo tengo seleccionado, le voy a dar la tecla X y a mí me va a hacer un mirror en X. Le voy a dar la tecla Y y ahora me va a hacer un mirror en Y. Esto es diferente a la parte del modo de rotación, porque en rotación, pues obviamente nada más lo rotas en el punto donde lo estás agarrando y si le aprietas X le va a hacer un espejo hacia igual en el mismo punto donde lo estoy agarrando, pero en X o en Y.
Esto funciona más para, obviamente, figuras no simétricas, en las cuales yo quiero que se encuentre, por ejemplo, si hay un, no sé, una partecita aquí cuadrada, pero quiero que se encuentre de este lado, pues obviamente lo agarro, le doy un mirror en X o un mirror en Y, depende de cómo lo coloque, y ya me va a hacer el espejo de mi figura en esos ejes que yo seleccione. Bueno, ahora vamos a regresar al cuadradito. Ahora, para cambiar su forma, igual, yo lo selecciono y voy a tener diferentes puntos para cambiar la forma. Bueno, o el tamaño, perdón. Aquí yo lo seleccioné y le voy a dar clic derecho y sobre este panel me voy a ir hacia donde dice Polygon Actions y me voy a mover hacia donde dice Resize Polygon. Le voy a dar clic y me aparecen mis puntos donde lo puedo cambiar de tamaño. En este caso, pues como es un cuadrado, pues obviamente lo puedo cambiar fácilmente, nada más agarro una esquina y como si fuera cualquier cambio de tamaño, o como cuando cambiamos de tamaño una imagen, va a cambiar de tamaño dependiendo de dónde lo agarre. Si lo quiero cambiar de tamaño hacia la izquierda, hacia abajo, o lo tomo de una esquina y se mueven dos aristas, bueno, todas las aristas y todos los vértices, etcétera, etcétera. Esto para cambiar su forma. Ahora, para yo cambiar para cambiar su tamaño, perdón, para cambiar yo su forma, si se fijan aquí, tenemos, yo le doy bueno, en Polygon Actions, le doy en Resize, y si se fijan, tengo todos mis cuadritos rellenos. Ahora, yo me salgo de ese modo, le vuelvo a dar clic y ahora tengo cuadritos que están vacíos y cuadritos que están llenos. Esto quiere decir que yo tengo para modificar tanto los vértices como las aristas de mi polígono. Entonces, yo puedo modificar, tomar este punto de mi polígono y si se fijan ya no va a crecer mi polígono como tal porque no le estoy cambiando el tamaño, le estoy cambiando la forma de mi polígono. Yo puedo cambiar la forma de mi polígono por medio de este vértice. Yo digo, yo quiero cambiar sobre este vértice, excelente, la selecciono y me muevo. Ahora, para este también tengo diferentes formas, ya sea que lo pueda cambiar moviendo tanto todas las dimensiones de las aristas, sin mover las vértices de los otros puntos, o igual le doy Shift barra espaciadora y me va a cambiar el modo hacia un modo, digamos, de 45 grados para cambiar mi esquina. Le vuelvo a dar Shift barra espaciadora y ahora me lo va a cambiar, pero a un modo de redondeo. Esas son las tres opciones que tengo para cambiar la parte de mis aristas. Y para cambiar igual la parte de mis vértices, le puedo dar, seleccionar el cuadrito que no está relleno, cambia la vértice y le doy igual. Shift es barra espaciadora y me va a cambiar a mi modo de cambiar el tamaño de las dos aristas o el redondeo o simplemente que sea recto y que solamente me cambie en este caso pues el tamaño de mi polígono. Entre esos tres modos podemos cambiar tanto las aristas como las vértices de mi polígono. Perfecto. Ahora sí, nos vamos un poquito a las propiedades de mi polígono. Para esto le voy a dar ya sea doble clic a mi polígono que quiero ver sus propiedades o le doy un clic, me voy hacia la parte de panels, en properties, perdón, y me va a salir el panel de mis propiedades. Y aquí voy a tener diferentes secciones de mi polígono. Como primero tenemos acciones, que son diferentes acciones que yo puedo realizar en mi polígono. La más importante, la que siempre van a estar usando por lo general, o en mi experiencia propia, es el de Ripur, que esto quiere decir como verter en español, o lo pueden tomar como actualizar. Cuando tú realizas un cambio en tu circuito, si es que tienes, por ejemplo, tu polígono sólido y ya moviste un componente de lado y ya se movió el hoyito donde tenía el polígono, tú ya moviste el componente y ahora el hoyito se debe de ver de este lado, pero se quedó aquí, me va a dar un error y obviamente pues no se debe quedar así. Simplemente yo me voy a la parte de Ripur o por ejemplo, a veces en propiedades me va a salir un cuadrito aquí como que azul que dice You need to report. Y el botoncito para ripurear, le das clic, excelente. Y si no, también aquí en acción le vas a dar report y simplemente esto va a hacer que se actualice el polígono
automáticamente sin que tú muevas nada, y ya el hoyito que estaba aquí se va a colocar en donde donde debería de ir con el componente junto con el componente. Y ya sin ningún problema te va a quitar ese error y se va a actualizar automáticamente. De este lado tenemos lo que es la parte de la net information, o sea, a qué net o a qué nodo se va a conectar mi polígono o qué nodo va a representar mi polígono. En la parte de abajo yo voy a tener lo que es para yo configurar esa net, eh, o sea, a qué nodo lo voy a conectar. Aquí en la parte de net me va a desplegar una listita de todas las nets que yo tenga que esté disponibles, que yo pueda decir, este me va a representar mi net de BCC, mi net uno o mi net de feedback o mi net de GND, etcétera, etcétera. Aquí obviamente yo no tengo porque no tengo un circuito realizado anteriormente. Ahorita en un momento pasamos un circuito para enseñarles más. En la parte siguiente tenemos lo que es la capa, en donde se va a encontrar mi polígono, ya sea que lo pongamos en la capa de top o en la capa de bottom. Aquí abajo tengo el nombre. Este nombre me lo asigna por default Altium. Obviamente yo lo puedo cambiar al nombre que yo guste. No hay problema. El nombre siempre es independiente al net. El nombre es como que para yo identificarlo. Pero si por ejemplo en el net se llama GND y yo aquí lo llamo ground, no hay ningún problema. No va a afectar que me vaya a decir que no coincide el nombre con el net. Es independiente de lo que tenga yo aquí a lo que yo tenga acá. Obviamente el área en pulgadas cuadradas de mi polígono. Aquí me va a dar mis coordenadas del primer punto donde yo coloqué mi polígono. Si por ejemplo lo coloqué a partir de este vértice, esas coordenadas se van a referir a ese vértice con respecto al origen que yo tenga asignado. Si mi origen lo tengo aquí, me va a dar la coordenada con respecto a mi origen hasta acá. Y si mi origen lo tengo yo aquí en la punta de la placa, obviamente me va a dar la coordenada con respecto de aquí hasta acá. ¿Ok? Bueno, y ahora sí vamos a la parte de su propiedad, para este caso del sólido. Aquí tenemos un dibujito donde nos enseña a qué se refiere cada uno. Aquí, por ejemplo, tenemos remove island less than. Aquí yo puedo decir, cuando yo tengo componentes, hay veces en que mis componentes se encuentran como se ve en el dibujo. Aquí tengo un componente y tiene unas pistas que hacen que pasen por al lado de ese componente, haciendo que como que se encierra. Eso crea, a esto le llamamos una islita, que es un pedazo de cobre que se encuentra encerrado en medio de diferentes componentes o diferentes primitivas y que no se encuentra conectado con el polígono mayor, o sea, en este caso con este. Se encuentra, se vertió el cobre, pero en realidad este no está conectado a nada y no representa nada. No va a tener un GND porque no se conecta ni inalámbricamente ni por otro lado hacia el polígono. Entonces hay veces en que tú requieres quitarlo porque dices, bueno, este realmente no me funciona, no representa nada y mi diseño así lo requiere o yo simplemente no lo quiero tener. Tú aquí le puedes dar que remueva las islas menores a la cantidad o a la medida que tú coloques y automáticamente el programa va a hacer eso, las va a remover dependiendo de la medida. Como siguiente tenemos la aproximación de arco. Para este caso quiere decir qué tan preciso queremos que se parezca al arco que se acerca hacia un pad circular, por ejemplo en este caso. Este pad está circular y si se fijan aquí tenemos como que un octágono. ¿Sí es octágono? 3 6 7 sí, un octágono. Y esto quiere decir que se va a acercar al arco, pero con esta resolución. Si yo quiero que se vaya acercando obviamente más y más y más hacia un círculo, le voy cambiando la medida para que vaya realizando secciones más pequeñas, pues obviamente vaya reduciendo el tamaño de esa sección y vaya realizando más y más el tamaño de mi círculo. ¿Esto en qué afecta? Pues obviamente en la manufacturabilidad de tu placa. Es muchísimo más fácil manufacturar de esta forma, dependiendo si lo vas a manufacturar tú o cualquier empresa, o si tu diseño así lo requiere, o si tú así con eso estás bien. Ya depende de cada diseño, el cómo lo requiera, pero pues te ofrece esa herramienta o esa posibilidad de cambiar la aproximación del arco. Ahora,
En esta parte, en la parte de abajo, tenemos Remove Neck Less Than. ¿Esto qué quiere decir? Si yo lo deselecciono, en mi dibujito va a aparecer estas lineecitas. Esto representa una pequeña cantidad de cobre que se encuentra en medio de dos pines. Si, por ejemplo, mi circuito o uno de mis componentes tiene pines así, de esta forma colocados, pero están lo suficientemente separados como para que el software detecte que se puede meter una pequeñísima cantidad de cobre en medio de esos pines, lo va a hacer. Y esto, puede quedarse si no te afecta, pero muchas veces sí puede afectar. ¿Por qué? Porque también les comento, para la manufacturabilidad de mi placa, pues obviamente es muy difícil que yo tenga una herramienta. Este espacio puede ser lo suficientemente grande como para poder tener un cobre en medio, pero no lo suficientemente grande como para yo pasar mi herramienta por en medio de este, ya que puede que mi herramienta no sea tan fina como para hacer este tipo de trabajos, o que la empresa donde yo la mande manufacturar me diga, ¿sabes qué? Yo no puedo manufacturar eso. Y entonces lo que puede pasar es que si yo dejo estos cuellitos, puede pasar la máquina aquí porque los quiere realizar, y en una de esas yo puedo hasta afectar o, bueno, sí, afectar la integridad de mi pin o de mi pad donde se va a colocar este pin por querer hacer este tipo de cuellos. Si no, repito, si no te afecta, los puedes dejar, pero si sí, le vamos a dar en la parte de Remove Neck y simplemente va a ignorar esas pequeñísimas cantidades de cobre y se va a seguir continuamente hasta quedar la forma plana sin necesidad de colocar esos. Me va a ayudar a la manufacturabilidad, como les decía, y ya no me va a afectar en mi circuito o la integridad de mis pads al pasar la herramienta de corte o la herramienta de desbaste por el medio de estos. Ok, ahora para esto yo creo que ya me voy a pasar a la parte de mi circuito. Aquí yo ya tengo un circuito ya previamente realizado. Yo ya coloqué todos mis pines, ya coloqué todo perfectamente bien. Ya hice un ruteo previamente. Excelente. Y entonces, ahora sí, continuamos con las propiedades. Aquí yo tengo algo que se llama Don't Pour Over the Same Net Objects. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tener la opción de que, por ejemplo, yo tengo mi polígono colocado en mi placa. Este polígono me va a representar, en este caso, mi GND de mi placa. En la parte de nets, aquí como yo ya tengo un circuito previamente realizado, obviamente ya tengo nets, ya tengo conexiones, y ahora sí, en la lista desplegable me va a aparecer todos los nets a los que yo le puedo referir ese polígono. En este caso yo lo refería a un GND, yo lo quiero en la capa de top, y en este caso yo lo llamé GND con una N minúscula, les digo no afecta, solamente es para que tú lo identifiques. Este polígono se realizó desde la referencia desde el punto de origen, por eso me da 0,1000, 0,1000. Perfecto. Ahora, la opción siguiente. Yo tengo estas tres opciones desplegables que dice Don't pour over the same net objects. O sea, no te coloques sobre los mismos objetos que tengan el mismo net o que se conecten al mismo punto. O sea, yo aquí tengo mi circuito y si se fijan en esta parte yo tengo que este pin se va a conectar a GND. Pero como yo realicé una conexión previa por medio de pistas, este GND se va a conectar hasta acá, hasta este punto o hasta esta resistencia, que también es GND. Igual acá se va a conectar hacia el siguiente, que es GND, y hacia acá, que es GND. Bueno, este componente está al revés, pero debería estar conectado acá. Entonces, están de acuerdo que esta pista y este polígono representan eléctricamente lo mismo, pero no son la misma cosa. Entonces, yo al momento de dar Don't pour over the same net objects, solamente va a poner el polígono. Si se fijan, mi polígono ya se conectó de esta manera hacia mi pin, pero no se conectó de ninguna forma hacia las otras pistas que tienen el mismo net. Si yo lo cambio y le doy Pour over all same net objects, le doy clic, automáticamente se va a riporear
Si no se ripuría automáticamente, igual les digo, en la parte de sus propiedades, le dan en repur y se va a cambiar a esta forma. Y si se fijan de este lado, yo lo que tengo ya es que ahora sí absorbió todas las cosas que tienen el mismo net o que se conectan al mismo net. En este caso, como esas pistas se conectaban a GND, pues obviamente las va a absorber porque va a decir, bueno, yo también soy GND, entonces me pongo encima de esas pistas, porque somos lo mismo, entonces no va a afectar eléctricamente. Esto, por si no, por si tú ya habías, por ejemplo, colocado pistas desde un principio, y dices, bueno, no le requiero las pistas, solamente requiero del polígono, perfecto, yo lo puedo hacer y absorbe todo lo demás que se conecta a ese mismo punto. Y se conecta ya directamente a los puntos donde debería de ir. Y la siguiente es Pour Over Say Net Objects, Polygons, perdón, Only. O sea, yo le vuelvo a dar que quite todo. Y ahora, aquí yo intencionalmente coloqué este pequeño polígono. Este pequeño polígono también yo lo asigné a un GND. Le puse su nombre y listo. Ahora, yo aquí le digo pour over net polygons only. Y entonces en este momento solamente me va a absorber los polígonos que se encuentren con el mismo net. Una cosa es que lo coloque sobre todos los objetos o primitivas que se encuentran en el mismo net, y otra cosa es que lo coloque sobre los mismos polígonos que se encuentran en el mismo net. Si, por ejemplo, yo coloqué un polígono acá de GND y luego coloqué un polígono completo de GND y digo, no, ¿para qué quiero dos polígonos de GND si puedo tener uno solo? Pero no necesito, no quiero borrarlo, simplemente le doy la opción de Pour Over SameNet Polygons Only y lo va a absorber como lo hizo anteriormente con las pistas. Entonces tenemos estas tres opciones, ya dependiendo de lo que tú ocupes o de cómo tú te muevas, es como lo va a hacer. En la parte de Outline Vertices, yo lo que tengo son como dice, los vértices indicados por coordenadas de mi polígono. En este caso, pues obviamente tengo cuatro vértices, que son los que representan mis cuadritos rellenos a diferencia de los cuadritos vacíos, que son las aristas. Y obviamente pues tengo cuatro, que los enumera desde el 0 al 3. Y aquí yo puedo ver sus coordenadas con respecto a mi origen, obviamente. Estas coordenadas las puedo yo modificar, inclusive hasta el arco que se va a encontrar entre esos dos vértices, haciendo un arco ya sea para adentro o un arco para afuera, como lo vimos hace rato. Es lo mismo, solamente que con una cantidad o con un cierto número específico. Igual yo puedo agregar vértices. Bueno, ahora ya vimos lo que es la parte del sólido. Como les comenté, podemos cambiar el polígono según el relleno. Me cambió a un hatch y automáticamente me lo va a cambiar a la rejilla que vimos hace un rato. Y en esta parte me cambió, si se fijan, me cambió mi preview hacia un preview de rejilla. Aquí cambian las propiedades porque pues obviamente son diferentes. Aquí yo puedo tener, como les comentaba, el cambio de ya sea de la línea, de mis líneas de mi polígono, tanto de mis líneas como del grid o de la parte vacía que se va a encontrar entre esas líneas. Yo lo puedo cambiar la medida para que sean más gruesas, para que sean más delgaditas y para que el espacio entre ellos sea más grande o sea más pequeño. A diferencia del anterior, este tiene el anillo que va a rodear a los pads circulares en este caso. Nada más no me va a dar una opción de aproximación, sino que solamente me va a dar dos opciones, ya sea en arco o ya sea en octágono. Estas dos opciones solamente tengo con esta parte del hatch. Se fijan aquí, tengo mi pin circular, le está en la parte de octágono, lo cambio a la parte de arco y se cambia a un pequeño arco. Igual, dependiendo de tu diseño, te da las opciones para poder hacer esto. Yo puedo cambiar también lo que es el modo de la rejilla. Tengo cuatro opciones. El primero, a 90 grados, que va a ser como si fuera una rejilla como tipo de gato, el juego de gato, que es pues obviamente a 90 grados, la más común, digámoslo así. Yo puedo cambiar tanto su medida, le puedo poner 10 mils. Si se fijan, se engrosó un poquito la línea.
pero quiero que el espacio entre mis líneas esté un poquito más grande, lo puedo hacer. Y quiero que me cambie a octágono, excelente. El siguiente es 45 grados, que obviamente pues es como si fuera un rombo. El siguiente es en horizontal, que solamente me va a dar líneas horizontalmente. Y el siguiente va a ser en vertical, que me va a dar mis líneas igual verticalmente. Entonces yo, dependiendo de mi diseño, yo lo puedo colocar ya sea de esta forma, ya sea en 45 grados, ya sea solamente vertical, o una regida de 90 grados, sin necesidad o sin problema alguno. Y igual tenemos todas las opciones de Pure Oversigned Objects. Si se fijan aquí, no se continúan las líneas hasta tocar este polígono. Si yo le doy en que no se coloque ninguno, va a hacer el contorno, le va a realizar el contorno a las pistas y no va a tocar nada del polígono, va a tocar al otro polígono, etcétera, etcétera. Y ahora, yo lo que puedo hacer también es las reglas o el diseño de cómo se va a colocar mi polígono, cómo se va a conectar hacia mis componentes. Si se fijan en esta parte, me voy a cambiar un modo sólido para que se vea mejor. Si se fijan, se conecta en, digamos, 3 o 4 puntos. Para eso me voy a la parte de Tools, perdón, a la parte de Design y en la parte de Rules le voy a dar clic y en la parte de Design Rules, hasta donde dice Plane, lo voy a desplegar. Me va a salir la opción de Polygon Connect Style y en Polygon Connect le voy a dar clic y aquí me va a aparecer el cómo yo puedo configurar ese tipo de conexiones. Igual, como si fuera cualquier regla, me va a decir igual the first object match, o sea, quién, a quién va a afectar la regla, where the second object match, con quién va a interactuar esta regla, o sea, con qué objeto va a interactuar la siguiente regla. Y luego ya tenemos lo que es la parte de los constraints. Aquí tenemos el connection style. Igual tenemos una lista desplegable donde vamos a colocar ya sea los diferentes tipos de conexiones. El Relief Connect, que es el que les enseñé hace poquito, que es conectarlo por medio de cables, digamos así, o de pistas. El siguiente es el Direct Connect, que simplemente es no quiero pistas, quiero que todo el polígono toque el pin o el pad. Excelente, se puede hacer. Y ya obviamente aquí no me da opciones porque pues obviamente ya va a tocar completamente todo y no hay nada más que cambiar. O si no, quiero que no se conecte por alguna razón en mi diseño, no quiero que mi polígono toque mis pines, también se puede realizar. Aquí en la parte de Relief Connect tenemos la opción de poder cambiar también el espacio que se encuentra o el espacio solo que se encuentra entre el pin y el polígono o entre el pad y el polígono y también el ancho del conductor por el que se va a conectar hacia el polígono. Puedes cambiar tú esas dos partes a conveniencia de tu diseño. También tenemos lo que es la parte de conductores. En esta parte de conductores yo tengo lo que es para 2 conductores, si se fijan aquí ya cambió el preview, o para 4 conductores, o inclusive para auto, por si tengo alguna otra figura irregular que se conecte o que el Altium decida cómo se conecta ese pin hacia mi polígono y sin ningún problema. Le voy a dar, yo lo voy a dejar en 4. También aquí tengo para conectarlo en 45 grados o en 90 grados, dependiendo igual de tu diseño. Le voy a dar aplicar, le voy a dar OK y listo. Me va a cambiar ya a como yo lo requiera. Ahora, voy a borrar un momento este. Los polígonos yo los puedo utilizar para el net que yo desee, como ya les comenté. Voy a colocar un polígono de este lado que cubra toda esta región. Le voy a dar escape y ya se repurió automáticamente. O si no, lo repureas tú manualmente. Para repurarlo automáticamente, solamente me voy a la parte de Setup System Preference. En la parte de PCB Error, me voy a la parte de General. Del lado derecho voy a encontrar donde dice Polygon Review. Y aquí voy a dar, por lo general está desactivada, le voy a dar activar
la opción de Report Polygons After Modification, le voy a dar OK, y ya sin ningún problema se va a estar modificando cada que yo haga un movimiento, sin necesidad de que yo la haga report. Si no quieren, no la pueden activar, etcétera. Es dependiendo de, ahora sí, del uso de cada quien. Yo coloqué este polígono de este lado. Yo puedo hacer que este polígono represente diferentes nets. En este caso vuelvo a ponerlo, o bueno, lo voy a colocar en BCC. Si se fijan aquí, yo ya lo coloqué en BCC y en esta parte automáticamente ya se conectó hacia mi BCC de este lado. O sea, quiere decir que esta parte ya está conectado a un BCC. Igual, con todas las partes yo puedo inclusive hasta modificarlo para que se vea un poquito más redondeado o de este lado. Lo puedo reducir, le puedo quitar cantidad, solamente quiero que afecte a esta parte o quiero que se parezca más a una pista gruesa. No sé, ya dependiendo de cómo quieran colocar la forma, es independiente, mientras no afecte este al diseño, que por lo general no lo afecta porque, como ven, se ajusta a lo que ya tienes en tu circuito y no hay ningún problema. Entonces aquí ya se colocó mi BCC. Yo puedo utilizarlo para diferentes regiones, para que se conecte a estos dos nada más, o para que haga una línea recta y se conecte hasta acá, hasta este BCC, etcétera, etcétera. Eso yo lo puedo hacer en un polígono individual, digámoslo así. Este tipo de polígonos se utilizan más para cuando son, por ejemplo, aquí yo tengo net C1. Si yo tuviera esta misma net para, digamos, 30 resistencias, pues obviamente se me hace más complicado poner una pista para conectar cada, cada pin hacia ese mismo net, sabiendo que es un mismo net. O sea, yo voy a colocar aquí una pista, y luego que otra pista, y luego otra pista, y luego otra pista, etcétera. El polígono me ofrece esa ventaja de que yo puedo hacer un área cuadrada grande, donde, si supongamos que aquí se encuentran las 30 resistencias, lo coloco así sin ningún problema, rápidamente, le doy en mis propiedades que se conecte a ese net y sin ningún problema se va a conectar a todos los nets que se encuentran en esas resistencias rápidamente y sin ningún problema. Estos polígonos también, una práctica que se hace es, por ejemplo, como ya les comenté, si para ese net, o más comúnmente para un GND o un BCC, que es por lo general los nets a los que más se conectan componentes, tú puedes sin ningún problema hacer tu circuito, colocar tus componentes y hacer el ruteo de todas las pistas o de todos los nets que no sean ni GND ni BCC o que sean los pines o los nets que se conectan o que tengan mayor presencia en mi circuito. Yo simplemente hago mis conexiones sin ningún problema, o viendo, en este caso, el GND. No conecto ningún GND, ninguno. Hago mis pistas, excelente todo, y al final yo puedo hacer mi polígono en toda la región para que yo pueda realizar la conexión de un GND de forma rápida, me conecte mis 30, mis 40 o mis 100 resistencias o componentes que yo tenga conectados a ese GND y ya me ahorré demasiado tiempo en hacer varias pistitas para cada uno de esos componentes. Y entonces, esto es por si yo quiero colocar un polígono solo, pero también yo puedo colocar un polígono, digo, yo quiero colocar un polígono para toda mi placa. No quiero nada más que sea una región. Se puede hacer de esta forma, lo puedo hacer yo yéndome hacia mi esquina, voy viendo hacia acá, pero hay veces en que no es una forma, digamos, uniforme, rectangular o ya definida de mi placa. Puede que haya formas, dependiendo de tu diseño, que tengan por aquí una protuberancia, por aquí sean un poquito triangulares, etcétera, etcétera. Para eso yo tengo otra herramienta en la que yo me puedo ir hacia Tools. En la parte de Polygon Pools, yo me voy hacia la parte de Polygon Manager y en mi Polygon Manager yo voy a tener las mismas diferentes opciones. Aquí de este lado tengo las mismas propiedades que yo tenía anteriormente de mis polígonos. Puedo cambiar entre las que ya mencionamos. Y aquí me muestra todos los polígonos que se encuentran en mi placa. Si se fijan, tengo un polígono que se llama GND, pues obviamente me lo va a mostrar de este lado. Pero ahora yo digo,
Bueno, quiero un polígono, pero que me cubra toda mi placa. Excelente. Me voy a ir hacia la parte de New Polygon From. Le voy a dar Board Outline, o sea, el contorno de mi placa. Le voy a dar clic y aquí me generó ya otro polígono con un nombre default que me generó Altium. Me voy a la parte de net y quiero que mi net o mi polígono se conecte a un GND. Quiero que mi capa sea en top layer y quiero que el nombre de este polígono sea GND. Perfecto. Quiero que inicien las coordenadas 0,0, o sea que inicie de este lado. Si mi referencia se encuentra en la esquina de mi placa, va a iniciar de esta esquina hacia arriba. Perfecto. Lo quiero un sólido. Quiero que remueva estas partes. Quiero que se coloque nada más sobre... Bueno, no quiero que se coloque sobre nada. Quiero que sea independiente a todo lo demás. Perfecto. Le voy a dar aplicar. Me va a decir que se van a realizar los cambios. Le voy a decir que sí. Y me va a mostrar mi preview de mi placa ya con mi polígono completo y de dónde se encuentran las pistas. Me respetó el espacio de mis pistas. Si recuerdan, estas partecitas, estas pistas son las que estaban en GND. Como le di que no las absorbiera, me respetó el espacio. Aquí, si se fijan, ya hizo la T de la conexión. Aquí representa que un GND va conectado. Entonces ya automáticamente mi polígono se conectó a ese lado del GND. Ya me hice mis conexiones correspondientes. Respetó mis polígonos, respetó mis pistas. Y le voy a dar OK. Y en mi placa ya voy a tener yo mi polígono completo, ya listo y ya conectado hacia todos mis componentes que conectan hacia ese mismo net. Y perfecto, yo ya tengo mi polígono listo ya para mi placa, me da una mayor fiabilidad y sin ningún problema yo puedo tener mi diseño, puedo ahorrar tiempo en conexiones, tener, como ya les dije, eficiencia eléctrica, eficiencia al momento de la distribución térmica, porque obviamente mientras más cobre, más distribuye y aprovecho todos los espacios que tenga mi placa para yo colocarlos. Y sin ningún problema puedo utilizar esta herramienta muy versátil, como ya les comenté, que es personalizable. Ofrece muchísimas herramientas para poder personalizarla. Se utiliza mucho para este tipo de placas, inclusive para placas muchísimo más grandes. Y es una herramienta demasiado útil que por lo general yo utilizaba o utilizo en todas mis placas y que pues ayuda demasiado. Y bueno, esto sería básicamente lo que veríamos por el día de hoy acerca de los polígonos y su uso y las herramientas con las que podemos nosotros modificar nuestro polígono para dar mayor fiabilidad a mi circuito. Voy a dejar de compartir pantalla y me voy a regresar a mi presentación. Aquí está. Ok, me parece que ya se está compartiendo. Perfecto. Bueno, ahora, como conclusión, pues obviamente el uso de polígonos en Altium Designer, pues es esencial para optimizar tanto, como ya les comenté, rendimiento eléctrico como el rendimiento térmico dentro de un diseño PCB. Estos elementos pues permiten crear áreas dedicadas de cobre que cumplen funciones críticas, planos de tierra, suministros de energía, conexiones a nets, apantallamiento electromagnético, etcétera, etcétera, ofreciendo ya la flexibilidad del diseño, ya que, como les dije, se puede configurar según las necesidades específicas del circuito. Todo lo que tú quieras configurar en tu circuito se puede hacer por medio de esas preferencias y sin ningún problema cambiar que la forma, que cambiar el relleno, que cambie el tamaño, que cambie la distribución, que cómo se conecta, etcétera, etcétera, etcétera. Tú lo puedes realizar y puedes colocar esa herramienta muy útil. Además, pues facilita la conexión de múltiples componentes, ya les dije, tengo 1000 componentes que se conectan a un mismo GND. No me preocupo por conectar cada uno por medio de una pista. Los dejo hasta el final. Conecto todos los demás. Coloco mi plano de tierra y se conectan automáticamente. Y automáticamente ya conecté 1000 componentes sin necesidad de hacerlo de uno por uno. Minimiza, obviamente, la resistencia eléctrica, que puede llegar a ser muchas veces un problema, sobre todo a pues circuitos de eficiencia, que se requiera una eficiencia muy alta, que no se requieran
pérdidas eléctricas, mejora la integridad de la señal y pues especialmente te ayuda muchísimo para, como ya les dije, aplicaciones de alta frecuencia o alta potencia o igual baja frecuencia y baja potencia con el diferente mallado. Y perfecto. Y bueno, pues esto sería el webinar.